Shabbat Shalom, mis queridos Javerín, mis queridos Javerot. Espero se encuentren súper bien disfrutando de este día hermoso de Shabbat, ¿sí? Y como es costumbre, vamos a compartir parte de una de las enseñanzas que trae esta parashá. La parashá número 39 es la parashá Jukot o Estatutos. Y la encontramos allí en Bamidbar, capítulo 19, 1 hasta el 22, 1. ¿Sí? Bamidbar o Números, 19, 1 hasta el 22, 1. Y quiero hablarles acerca de un tema muy interesante, un tema acerca de la fe obediente, emuná obediente, ¿sí? Y en esta parashá encontramos el caso de las serpientes abrasadoras que mordían al pueblo de Israel por haberse rebelado contra Hashem y contra Moshe, ¿sí? Y allí encontramos también cómo Moshe fue instruido por Hashem para hacer una serpiente y levantarla en un asta, de tal manera que todo aquel que mirara a esa asta, o sea, fuera mordido y mirara a esa asta, entonces quedará totalmente sano, ¿sí? Y ese es el pasaje que encontramos nosotros allí en Números o Bamidbar, capítulo 21, versos 4 al 9. ¿Sí? Allí dice: partieron del monte de Or por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó por causa del viaje. Y el pueblo habló contra Dios y contra Moshe. Y dice así: ¿por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Se empezaron a quejar, ¿no? Pues no hay comida ni agua y detestamos este alimento tan miserable. ¿Sí? Esa fue la queja del pueblo de Israel ante Moshe, ¿verdad? Y obviamente ante el Eterno. Y Adonai envió serpientes abrasadoras entre el pueblo y mordieron al pueblo, y mucha gente de Israel murió. Entonces el pueblo vino a Moshe y dijo: hemos pecado porque hemos hablado contra Hashem y contra ti. Intercede a Hashem para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moshe intercedió por el pueblo, y Hashem dijo a Moshe: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta, y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Y Moshe hizo una serpiente de cobre y la puso sobre el asta, y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno, y éste miraba a la serpiente de cobre, vivía. ¿Sí? Este es el pasaje que encontramos nosotros allí, y del cual pues nos vamos a referir en esta enseñanza. El texto dice serpientes abrasadoras, así dice el texto. Y nos dice aquí el comentarista Rashi que la ponzoña, ¿verdad?, en sus colmillos de esta serpiente hacía sentir a sus víctimas un ardor fortísimo, ¿sí? Como si estuvieran quemando por dentro. La serpiente era como una especie de vínculo adecuado de castigo, porque la serpiente original, recordemos nosotros allá en el Gan Edén o en el paraíso, ¿verdad?, había calumniado al Eterno con sus palabras cuando habló allí con Java, ¿sí? Como que diciéndole a Java: lo que pasa es que el Eterno, ¿verdad?, no quiere que sean como él, conociendo el bien y el mal, y entonces sedujo a la mujer, ¿verdad?, para que comiera del fruto del árbol prohibido, ¿sí? Y por eso ella fue maldecida, la serpiente. Encontramos eso allí en Bereshit o en Génesis 3, del 1 al 5, ¿no? ¿Y cuál fue la maldición? Pues que comería polvo todos los días de su vida. Y el polvo, obviamente, ¿a qué sabe? Pues a nada, ¿no? Entonces, se le castigó al privársele, ¿verdad?, de gozar del sabor de los alimentos. Ahora, esta misma serpiente, ¿verdad?, castigaba a los malagradecidos calumniadores que difamaban del alimento en el que todos los manjares podían ver reflejado su sabor, ¿sí? Según Rashi aquí, entonces, el maná podía adquirir cualquier sabor, ¿verdad?, que la persona deseara, ¿sí? Y ese alimento, el maná o el man, podía darle a la persona esa satisfacción, ¿verdad?, de sentir
digamos, tal o cual alimento, ¿verdad?, que deseara, ¿sí? Esa delicia, ¿sí? Entonces, por eso allí Rashi comenta que fue la serpiente, ¿verdad?, la que sedujo a Java para que comiera del árbol prohibido, ¿sí? Ella fue castigada, siendo privada de estos sabores, y entonces así mismo el Eterno usa la serpiente, ¿verdad?, para castigar a aquellos que estaban calumniando acerca del alimento que Él les estaba dando del cielo. El man, ustedes saben que el man caía del cielo, era un alimento hecho, ¿verdad?, allá en los cielos, valga la redundancia, y ellos estaban pues desagradados con este alimento. Aquí las personas, entonces, que eran mordidas, se curaban cuando veían la serpiente de cobre de Moshe, ¿sí? Y aquí los sabios afirman, en el tratado de Rosh Hashanah, la parte 29a, ¿acaso, dicen aquí nuestros sabios, acaso una serpiente puede dar la vida o provocar la muerte? Se preguntan aquí. Más bien cuando ellos alzaban la vista y subyugaban su corazón al Padre Celestial, se curaban. Pero si no, morían. Aquí según el comentario de Rashi. O sea que no era tanto que la serpiente sanara, no, sino que cuando ellos levantaban su vista, ¿verdad?, a la serpiente, tenían que obviamente mirar también al cielo. Y allí pues es como si ellos hicieran un compromiso de subyugar su voluntad, ¿verdad?, su corazón al Padre. Sí, o sea, ya como diciendo, Padre, quiero obedecerte, me arrepiento, ¿verdad?, de haber hablado de esta manera, de esa bendición que tú nos dabas, de ese pan que descendía del cielo. Y entonces allí, por ese motivo, ellos recibían la sanidad. Sí, pero no era tanto que la serpiente sanara, ¿sí?, sino que hacía que ellos miraran hacia el cielo, ¿verdad?, donde estaba levantada la serpiente, y entonces más bien sus pensamientos se trasladaran más al cielo que a la misma serpiente. Y bueno, esto fue exactamente, ¿verdad?, así porque, o sea, podríamos decir, ¿no?, Dios había podido curarlo sin serpiente, ¿sí?, ¿no? Pero entonces ellos hubieran pensado que entonces la curación, ¿verdad?, que ellos tuvieron fue por medios naturales, ¿sí? Pero el Eterno quiso que fuera de esta manera, ¿no?, para que se dieran cuenta que era el Eterno mismo el que los curaba, ¿sí? El Eterno no le ha especificado tampoco a Moshe de qué clase de material hiciera la serpiente, ¿no? Y fue Moshe el que escogió el cobre, Nahash, debido a que este nombre, Nahash, contiene las letras obviamente de la serpiente, que son Nun, Het y Shin, ¿sí? Nahash. Entonces, esta era la serpiente que atacaba a los pecadores, según Rashi aquí. Entonces, por eso Moshe coge el cobre, porque el cobre también tiene como que esa misma connotación, ¿sí? Nahash, ¿verdad? Y serpiente es Nahash. Entonces, por eso Moshe coge, ¿verdad?, este material y la elabora de este mismo. Y dice aquí el Ramban que esto fue como un milagro dentro de otro, ¿no? El origen de la destrucción fue la fuente de la cura. Entonces, muy interesante este texto aquí, y lo que aquí el Ramban nos habla, porque sí, la serpiente trajo maldición en el Gan Edén, pero ahora, ¿verdad?, por motivo de la serpiente y de lo que ella está infringiendo a la población, entonces ahora traía que cura, salvación. Así mismo, ¿verdad?, si hacemos nosotros esto, una semblanza de esto con lo que hizo nuestro Maestro de Justicia, Yeshua de Nazaret, lo que causaba la muerte espiritual, ¿verdad?, eterna, por el engaño de esa serpiente en el Gan Edén, ¿verdad?, ahora con Yeshua, al asumir sobre sí el pecado que pasó de Adán para toda la humanidad, lo quita para todo aquel que subyuga su corazón al Padre Celestial para hacer su voluntad y cree en el único medio de expiación provisto por el Padre a través de su Hijo. ¿Sí? Entonces, miren ustedes, ¿no?,
Esto mismo hace nuestro Maestro de justicia, ¿sí? Lo que estaba causando la muerte, y aún lo que causa la muerte hoy día, ¿no? Por causa de ese engaño de la serpiente ahí en el Gan Edén, a Eva, ¿verdad? Y por ende, obviamente, a Adán. Yeshua, al asumir sobre sí, ¿verdad?, el pecado que pasó de Adán a toda la humanidad, lo quita para todo aquel, ¿sí? Atención aquí, todo aquel que subyuga su corazón al Padre Celestial para hacer su voluntad. O sea, que aquí se requiere de una teshuva shelema, o sea, un arrepentimiento sincero, ¿sí? Completo, ¿sí? Cuando cree esa persona, ¿verdad?, que es el único medio de expiación provisto por el Padre a través de su Hijo, ¿sí? Entonces, esa persona queda totalmente perdonada. Y entonces es cuando viene ahí el tema de la fe obediente, ¿sí?, que es la clase de este día, ¿sí? Fe obediente, ¿sí? No solamente es creer, sino también es acción, o sea, es tener una fe obediente que me lleve a mí a obedecer. ¿Obedecer qué? Pues obviamente los mandamientos, ¿sí? Esa es la fe verdadera, ¿sí? La fe que conduce a una vida de obediencia a Dios y a sus mandamientos. Como lo dijera Yeshua, allí en Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda o los lleva por obra, los hace, los realiza, los obedece. Este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Sí? Entonces es una fe obediente. Es una fe que lo induce a uno a obedecer mandamientos. Entonces, como creyentes debemos que preguntarnos qué mandamientos tenemos que guardar. El gentil que llega, ¿verdad?, a conocer al Dios de Israel por los méritos, por la obra de Yeshua, tiene que saber qué mandamiento les corresponde hacer, ¿sí? Así que también como nosotros judíos tenemos 613 mandamientos y todo su desarrollo, ¿verdad?, para hacer, asimismo también el gentil tiene que conocer, ¿verdad?, qué mandamientos debe obedecer para agradar al Padre, ¿sí? Y yo le preguntaría, ¿conoces por lo menos 7 mandamientos? ¿Sabes de esos 7 mandamientos por lo menos? ¿Sí? Y su desarrollo. Entonces, miremos que allí en capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles, allí se habla, ¿verdad?, de 4 mandamientos que hay que empezar. Creo que es el capítulo 15, sí, verso 20. Ahí se hablan de 4 cositas por las cuales hay que empezar. Por ahí sí hay que empezar. Por esos 4 conectan a los 7 universales, ¿sí?, que tal vez ya a ustedes en otra ocasión les he explicado. Sí, entonces debe enterarse, debe conocer esos mandamientos para ponerlos por obra y su desarrollo, el desarrollo de cada uno de ellos, ¿sí? Porque muchas veces nos quedamos allí, no, el mandamiento que nos dio es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. No, ese es el resumen, porque de esos dos depende o se desarrolla toda la ley y los profetas, toda la Torah y los profetas desarrollan esos 2 mandamientos. ¿Sí? Entonces debes conocer qué mandamientos, ¿verdad?, están relacionados con tu intimidad, ¿verdad?, con el Creador, y qué mandamientos también están relacionados con tu relación con el prójimo. ¿Sí? Tienes que conocer todos esos mandamientos que regulan tanto tu comunión con el Eterno como con el prójimo. Pues tienes que conocer esos mandamientos. Y obviamente Yeshua también se refirió a esta Nahash, ¿verdad?, a esta serpiente, y lo encontramos allí en el Evangelio de Juan o Yohanan capítulo 3 verso 14 al 15. Dice, y como Moshe levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Vea aquí lo que dice nuestro Adón Yeshua, ¿sí? Entonces es un milagro dentro de otro. Es un milagro dentro de otro, ¿sí? El origen del pecado que trae muerte, ¿verdad? Yeshua con su muerte por el pecado trae la vida eterna. Ahí está, ¿sí? Entonces por eso también es un milagro dentro de otro. Y hermosamente, ¿verdad?, nuestra fe obediente en este hecho, en esto que Yeshua hizo,
trae para nosotros el perdón y la reconciliación con nuestro Padre que está en los cielos. ¿Sí? Acuérdate que aquí te enseñamos para que tu relación con el Creador sea cada día mejor. ¿Sí? Si te gustó, dale like a este video y compártelo. Y si no estás suscrito al canal, suscríbete para que puedas recibir notificación de otras enseñanzas que vamos a estar subiendo a este canal. Para todos, Shabbat Shalom y Shalom Ubrajo, paz y bendiciones para todos. Hasta una próxima.